Venerable Pierre Toussaint. Nació en Haití en el año 1766 y murió en la ciudad de New York en el año 1853. Su fiesta se celebra el 22 de enero. Laico, esclavo liberado, esposo, estilista y dedicado a los pobres e inmigrantes. Pierre Toussaint era muy conocido como hombre ejemplar en la ciudad de New York durante la primera mitad del siglo XIX. Nació en Haití, que era entonces la colonia francesa más rica del Caribe por sus numerosas plantaciones. Pierre y su familia le pertenecían al señor Jean Better. La mayoría de los esclavos trabajaban en los campos produciendo azúcar, café, añil, tabaco y frutas. Pero Better tomó gran aprecio a Pierre Toussaint, asignándole a trabajar en su residencia. Allí le enseñó a leer y a escribir con el concurso de su abuela, que también era esclava. El señor Better cuidaba de que sus esclavos practicaran la fe católica y escogió a su hija para que fuese la madrina de Pierre, por lo que su ambiente fue de cierta libertad. En el 1791 ocurrió la gran revuelta de los esclavos en Haití. Ocurrieron muchas atrocidades de ambas partes hasta que finalmente las tropas francesas se retiraron en el 1797. Jean-Jacques Better, sucesor de su padre, decidió irse a la ciudad de Nueva York hasta que se calmasen las cosas. Se llevó con él a su esposa, sus 2 hermanas, 5 esclavos y únicamente los fondos suficientes para mantener el hogar por un año. Entre los esclavos que fueron estaban Pierre y su hermana Rosalie, los cuales nunca más verían al resto de su familia. Se asentaron en la colonia francesa de la ciudad, que existía como privilegio concedido a Francia, ya que ese país había ayudado al presidente George Washington a lograr la independencia de los Estados Unidos. Pierre Toussaint demostró gran destreza para aprender el inglés rápidamente, por lo que el señor Better, su patrón, gestionó para que Pierre fuese aprendiz del señor Merchant, uno de los mejores barberos de la ciudad. Igualmente, Pierre progresó rápidamente, demostrando tener gran talento para los elaborados estilos de pelo de esos días. Los clientes comenzaron a solicitarlo por nombre y rápidamente se convirtió en el estilista de las damas famosas de las familias Schoullers, Hamiltons, Laforgues, Vinces, Krugers, Josefsky, Livingston y otras. Todas estimaban mucho a Pierre por su discreción y comportamiento. En el año de 1801, el señor Better quiso regresar a su plantación para salvar lo que podía de su estado, pero se dio cuenta de que toda su propiedad estaba irrecuperablemente perdida y pronto murió de pleuresía. Los negocios de Better en Nueva York también fracasaron, por lo que la viuda se encontró en gran pobreza. Desesperada, le imploró a Pierre Toussaint que le vendiera sus joyas. En vez de ello, Pierre, discretamente, sin que nadie lo supiera, asumió todos los gastos de la casa con su salario de estilista. Cabe resaltar que los Betters
le habían ofrecido a Pierre su carta de libertad, pero nunca la quiso aceptar. En el 1802, la viuda de Vedder se casó con Gabriel Nicolás, un músico pobre, pero después de unos años ella se enfermó. En su lecho de muerte, el 2 de julio de 1807, le concedió a Pierre su libertad, algo que solo entonces aceptó. Aunque la situación racial de alguna manera le afectaba, nunca lo dio a demostrar. Debido al color de su piel, no podía montarse en un carruaje de caballos, que de hecho nunca se detenían para ofrecerle el servicio, por lo que siempre se le veía caminando en las calles de New York. Ayudaba en lo que podía a los esclavos inmigrantes que venían desde Haití con dinero para que compraran su libertad y adelantaran a sus familias. En 1811, Pierre había ya ahorrado suficiente dinero para pagarle a Nicolás por la libertad de Rosalie, su hermana. Solo entonces se sintió capaz de proponerle matrimonio a Juliette Noel, su esposa, unos 20 años menor que él, y cuya libertad había adquirido para prevenir que fuese vendida en el sur. Se casaron el 5 de agosto del año 1811. Tomaron el tercer piso de la casa de Nicolás, mientras que Pierre continuaba manteniendo económicamente el hogar de Nicolás. Nicolás se trasladó eventualmente al sur y algunos años más tarde, Pierre compró una casa y trasladó a su familia a la calle Franklin. Rosalie, su hermana, se había casado también, pero su esposo la abandonó, dejándola embarazada y enferma con tuberculosis. Pierre y Juliette la recibieron, pero murió más adelante en el año 1815, poco después del nacimiento de su hija Eufemia. Los Toussaint adoptaron a Eufemia, aunque esperaban que pronto seguiría a su madre al cielo. Aunque se mantuvo y se convirtió en la alegría de sus tíos, Eufemia se enfermó también de tuberculosis y murió en el año de 1829. Su muerte hundió a Pierre en una gran tristeza. Únicamente su disciplina en el horario, que incluía misa diaria, le ayudó a continuar. A través de los años, Pierre asistió silenciosamente a varias mujeres que se encontraban en necesidad. También los Toussaint proveyeron asilo, alimento y ropa a muchos niños afroamericanos y les ayudaron a encontrar entretenimiento y trabajo. Su hogar fue también refugio para sacerdotes pobres y diversos viajeros. Como era cristiano, decía que ayudar a los demás era parte de su fe, ya que Dios le había permitido, por medio de su trabajo, una buena abundancia económica. Pierre recaudaba dinero para las caridades civiles, incluyendo para un orfanato administrado por las hermanas de la Madre Seton. También ayudó a recaudar dinero para la construcción de la Catedral de San Patricios, la antigua Catedral de San Patricios. Cuando en verano la ciudad de Nueva York sufría las plagas de fiebre amarilla y cólera, Pierre arriesgaba a ser contagiado para cuidar a los enfermos. Los Toussaint también apoyaban a las religiosas oblatas de la provincia, una orden religiosa de mujeres africanas que se dedicaban a la educación de niños afroamericanos, y más tarde se convirtieron en benefactores del Colegio de San Vicente de Paúl, la primera escuela católica en Nueva York para niños afroamericanos. La casa del matrimonio de Pierre Toussaint se convirtió en una especie de banco popular, donde se le prestaba dinero sin interés a las personas. También era una agencia de empleo para que los recién llegados se ayudaran.
así como un lugar donde los enfermos y la gente muy pobre se podían hospedar. Mi casa es casa de quien la necesite, solía decir Pierre Toussaint. En el año de 1851, Juliette murió de cáncer y Pierre sufrió grandemente su partida. Luego se enfermó y murió el día 30 de junio de 1853. Este humilde hombre tocó los corazones de tantos neoyorquinos que la misa de su funeral estaba totalmente repleta de personas. Fue enterrado junto a Juliette y Eufemia en el cementerio de San Patricio en la calle de Mott. Nuestro venerable Pierre Toussaint, con amor y misericordia, recordaba cuando, por el color de su piel, un ujier no le permitió entrar a la iglesia, la misma de la que él más adelante se convertiría en benefactor. Pobre hermano, el remordimiento que le habrá dado. En el 1990, por pedido del cardenal O'Connor de Nueva York, los restos de Pierre Toussaint fueron trasladados no a la antigua catedral de San Patricio que él ayudó a construir, sino a la nueva catedral de San Patricio en la Quinta Avenida. Ahí donde solo dan sepultura a los obispos de Nueva York. El 17 de diciembre del 1996, su santidad Juan Pablo II concedió el título de venerable a Pierre Toussaint, declarando así que la vida de este admirable hombre es digna de nuestra emulación. Venerable Pierre Toussaint nació en Haití en el año 1766 y murió en la ciudad de New York en el año 1853. Su fiesta se celebra el 22 de enero. Laico, esclavo liberado, esposo, estilista y dedicado a los pobres e inmigrantes.